Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Seguimos meditando las Escrituras. Hoy día vamos a leer los capítulos del 12 al 16 de esta primera parte del libro de Reyes. Y es increíble ver cómo en estas últimas lecturas hay un patrón que pareciera repetirse y que podemos visualizar entre la diferencia de un buen consejo con un mal consejo. Y cuando hablo de visualizar, hablo de las consecuencias que tiene cuando se siguen malos consejos. En este caso, el día de hoy veremos cómo Roboam, hijo de Salomón, comenzará su reino y se encuentra en Siquem para ser proclamado rey. En ese instante viene Jeroboam en representación del pueblo de Israel pidiendo que quite el peso del yugo del impuesto que había sido entregado por Salomón, esto que ya veníamos comentando de la leva. Roboam le pide 3 días para decidir y es acá donde éste pide consejo. Por una parte tenía a los ancianos que habían sido consejeros de su padre, quien había conseguido un éxito económico sin igual, una paz con todos sus vecinos, quienes pudieron apreciar cada decisión de Salomón, quien había recibido sabiduría de parte de Dios mismo y que en su ancianidad les otorgaba una experiencia que se debía aprovechar. Estos indican un consejo, un buen consejo, pero Roam al parecer no era lo que quería escuchar. Al parecer Roam solo estaba esperando que alguien aprobara lo que ya estaba en su mente y es por esto que pide consejo nuevamente, pero esta vez lo pide a amigos con cuales él creció, es decir, personas que no tenían la experiencia, que no eran ancianos, sino que eran jóvenes como él, y a este le agradó mucho más el consejo de sus amigos. Al parecer, y es por esto esta presunción, él necesitaba aprobación de lo que ya tenía pensado, porque si realmente hubiera necesitado el consejo, no habría vuelto a preguntar. El consejo ya lo tenía y lo tenía de aquellos que tenían la experiencia necesaria. Y esto lo veo constantemente. Personas que en realidad, en vez de buscar un buen consejo, lo que hacen es buscar aprobación de lo que ya habían decidido en su mente para poder así justificar y validar sus decisiones. Esto me hace recordar un poquito algo cuando yo recién llegué a Cristo, llevaba muy poco tiempo en la iglesia y claramente habían cosas que no me gustaban. Era muy nuevo y la palabra escaseaba en mi vida. Recibí buenos consejos. Todos me hablaban de cómo la iglesia perfecta no existe y de que si algo no estaba bien había que orar porque esas cosas se arreglaran, que yo también podía ser parte de la solución en vez de la crítica y que el único perfecto es Cristo. Y cuando recibía esos consejos, recuerdo que como me molestaba, porque en realidad yo quería que alguien llegara y me dijera, sí, tienes razón, anda a buscar otra iglesia. Creo que no está de más decirles que en mi tosudez fue el Señor quien finalmente respondió mi oración y confirmó que debía continuar y escuchar estos consejos. Pero ir al punto, es bueno orar siempre porque el Señor responderá. Y cuando pidamos un consejo, debemos ver si realmente lo que queremos es un consejo o solamente queremos escuchar aprobación de lo que ya tenemos decidido en nuestra mente. Finalmente, en el capítulo 12 veremos la división de Israel. Por una parte va a estar Roboam reinando la tribu de Judá, y por otra parte, tanto Judá como Benjamín, perdón, y por otra parte Jeroboam reinando todo el resto de Israel. Y les pido mucha atención porque en general en estos libros históricos que estamos leyendo ahora, veremos cómo se refiere a Judá como una nación y a Israel como otra nación, marcando finalmente la división de lo que nosotros conoceremos como el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que es el reino de Judá. También veremos lo lamentable que fue el reinado de Jeroboam en Israel, una mezcla de paganismo con la fe verdadera. Al igual que cuando Moisés bajó del monte, el pueblo construyó un becerro y le asignó la liberación de Egipto, Jeroboam construye dos becerros en dos lugares distintos, le dice al pueblo que estos son los dioses que los sacaron de Egipto. No solamente hizo dos lugares más de adoración para que el pueblo no fuera a Jerusalén, también nombró sacerdotes que no eran de la familia de Leví. Y como si esto no fuera suficiente, declaró una celebración anual por su propia cuenta en una fecha que él decidió. Y esto me hace pensar en lo peligroso que es mezclar las cosas de Dios, del Dios verdadero, con paganismo puro, disfrazando así la idolatría de correcta religiosidad, la cual solo veo que se puede evitar con el conocimiento de la perfecta voluntad de Dios que nosotros tenemos por medio de su palabra.
En el capítulo 13 veremos un terrible anuncio de castigo por parte de un varón de Dios a Jeroboam ante esta tremenda aberración que él ha incentivado. Y es llamativo este capítulo donde veremos que el varón de Dios, que es finalmente es engañado por una mentira, que hoy pareciera estar más vigente que nunca, llega otra persona con el ánimo de finalmente hacerle daño y le dice, un ángel me habló por palabra del Señor mintiéndole a este. Bajo este pretexto es como hoy día muchos son engañados. Hay libros escritos bajo esta premisa donde dicen que un ángel se les apareció y les reveló, o que han canalizado un mensaje mostrando un Jesús distinto al que nos muestran las escrituras. Y es tremendo ver cómo estos libros para algunos tienen una mayor autoridad, bastando que alguien les dijo que esto ocurrió, versus la misma palabra de Dios que tiene más de 2000 años de historia y que han sustentado a la iglesia hasta el día de hoy. Es por eso que Pablo en su carta a los Gálatas advierte sobre los que puedan seguir un evangelio diferente al que él ha anunciado. Incluso se viene de parte de un ángel, dice Pablo. Así que también hoy día lo invito a que medite y que pueda leer la carta que envió Pablo a los Gálatas, especialmente en su capítulo 1. Creo que es un buen recordatorio en estos tiempos donde se trata de desacreditar tanto las escrituras para poder terminar acreditándole o entregándole una autoridad que no tienen a libros escritos por hombres con esta excusa de que un ángel les habló. En el capítulo 14 veremos cómo al enfermar el hijo de Jeroboam, este envía a su mujer el profeta Ahías para ver cómo sanarlo. Y esto es increíble, al parecer nunca le tomó el peso a lo que Dios había demandado de él cuando lo estableció como rey del pueblo de Israel. La respuesta es un horrible castigo para él y su descendencia, no solo por la gravedad de su pecado, sino también por hacer pecar al pueblo de Israel. Este hecho debería ser considerado por aquellos engañadores de nuestros tiempos, quienes hoy quizás al ver sus éxitos económicos y riquezas obtenidas por el engaño, y ver que viven y que pareciera que no les pasa nada, han perdido completamente el temor de Dios, olvidando así que hay un Dios que es justo y que llegará el día del juicio donde nuestro Señor aplicará el castigo justo y santo que estos merecen. Al terminar este capítulo vemos que lamentablemente Judá también se apartó de seguir los mandamientos del Señor, haciendo peores cosas que sus padres. Hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que el Señor había echado delante de los hijos de Israel. En el capítulo 15 vemos el amor de Dios por David, y es por este amor que levantó un rey para Judá llamado Asa, quien nos dice su palabra hizo lo correcto ante los ojos del Señor, al igual como David, quitando los ídolos que habían hecho, expulsando a los sodomitas de cultos paganos, y Asa no vivió una vida perfecta, pero se dedicó por entero al Señor todos sus días. Veremos, hermanos y hermanas, que a lo largo de los capítulos 15 y 16 van pasando distintos tipos de reyes. Voy a tratar de compartirles una lámina que nos va a ayudar como a hacer el seguimiento de esto y que también podremos ver quizás mayores detalles cuando leamos los relatos paralelos en los libros de crónicas. Todos estos reyes vemos que son idólatras y pecaminosos, pero al terminar el capítulo 16 pareciera haber un énfasis en la persona de Acab, quien reinaría Israel, diciéndonos que hizo lo malo a los ojos del Señor más que todos los que fueron antes que él. Y como si fuera poco todo esto, tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Edificó incluso un altar a Baal en la casa de Baal que edificó en Samaria, y así Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes que él, siendo que estos ya habían sido malos. Así que, hermano y hermana, al día de hoy, al ver tanta idolatría en la nación de Israel, solo me anima a que podamos meditar en nuestros corazones si hay idolatría. No necesariamente de imágenes como los becerros de oro, que es algo visible, sino que medites y reflexiones sobre todo aquello que hoy día esté ocupando el lugar de Dios en nuestros corazones. También pienso, hermano, en que podemos meditar en la importancia de conocer su palabra, para que así no seamos engañados por falsos profetas o las corrientes de este mundo o falsos engaños. Así que te animo a perseverar en esta meditación, en este estudio, para que puedas conocer la palabra del Dios verdadero y así puedas vivir
conforme a su voluntad.